Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la cual se denomina Gestión Ambiental y Plano de Riesgos. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo se hace una correcta gestión ambiental. Si bien es cierto, hemos venido hablando acerca de fenómenos naturales, desarrollo sostenible, actividades como de concientización, de sensibilización. Todas estas actividades nos van a servir en este caso, en este momento, para realizar una correcta gestión ambiental y por ende, pues, aplicar algunos de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, ¿ok? Es importante saber iniciar con la temática de gestión ambiental, indicando qué es una gestión ambiental. Se denomina gestión ambiental o gestión al medio ambiente o del medio ambiente al conjunto de acciones que conducen a un manejo integral del sistema ambiental y las cuales o dentro de las cuales se organizan las actividades que afectan al medio ambiente con el único fin de lograr una calidad de vida, previniendo o mitigando así los problemas ambientales. Dentro del ámbito de gestión ambiental, pues nosotros sabemos que la función de esto, pues sí es organizar actividades, es decir, organizar algún tipo de actividad que les permita solventar o dar una prevención o corrección ante un problema ambiental, con el único fin, como dice aquí, que tengamos una adecuada calidad de vida. Con esto, el tema de la gestión ambiental casi siempre se basa en la prevención, pero actualmente también se basa en la corrección, en el tipo de tratar de corregir el impacto que ya hemos causado. Hablar de gestión ambiental se trata de una gestión preventiva, correctiva o proactiva. Las tres funcionan dependiendo y haciendo la evaluación del impacto. ¿Cómo hay que hacer o cómo se debe ejecutar? Pues antes de saber la ejecución necesitamos conocer esto, que los principios de la gestión ambiental. Es importante conocer cuáles son estos principios que nosotros como gestores ambientales tenemos que dar a conocer o tenemos que evidenciar. El primero, lo económico es ecológico o transformar lo económico en ecológico. ¿Qué sucede y por qué muchas de las personas que realizan la gestión ambiental fallamos un poco en el tema de enfocar bien el tratamiento al problema? Porque a veces y casi siempre en las empresas, cuando, por ejemplo, se les pide que ellos también aporten al medio ambiente, hagan algún plan de gestión ambiental, netamente pues lo consideran como, por ejemplo, si en una empresa que se encuentra en las orillas cercanas al río, ellos mencionan en algunas ocasiones que el impacto que ellos viven realmente son los terremotos, por ejemplo. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque el impacto al que ellos estarían viéndose perjudicados podría ser un deslave, un debilitamiento del terreno, una inundación. Entonces, al momento que se les pide hacer un proyecto ambiental, a veces nos centramos siempre en lo económico, es decir, hacemos el proyecto y ya está, hacemos un análisis, listo, ya está, cumplí. Pero a veces no estamos atacando realmente ese problema. No estamos pensando en ecología, no estamos pensando en el medio ambiente. Entonces, el principio como nosotros, gestores ambientales, tenemos es primero dejar lo económico de lado por un momento y centrarnos en la parte ecológica, en la parte del medio ambiente. Y asociada a esta, tenemos a la responsabilidad compartida. ¿Por qué? Nosotros como gestores ambientales, si bien es cierto, podemos hacer el trabajo, pero también se necesitan de varias personas, de otras aristas dentro de lo llamado gestión ambiental, porque es necesario que la responsabilidad pues no sea totalmente nuestra, sino de todos los interesados, de los involucrados. La gestión ambiental busca siempre prevenir que curar. Por lo mismo, nosotros hacemos un proceso de gestión ambiental buscando o tratando de buscar que podamos prevenir. Pero como ya nos estamos dando cuenta, estamos viviendo dentro ya de un ambiente donde los impactos están a la luz del día, están ahí, lo podemos evidenciar. Las consecuencias de esos impactos también las podemos evidenciar. De hecho, ustedes han escuchado que en la costa tenemos los oleajes actualmente. Aquí en la sierra el proceso de erupción del volcán está cada vez más intenso. Entonces, toda la gestión ambiental que hagamos en este momento ya no está destinada a prevenir tal vez, sino a corregir, a curar, a ser proactivos. El que contamina paga y el que conserva cobra.
Esto es importante porque nosotros, al hacer una correcta gestión ambiental, que sería prácticamente empezar a conservar algunas cosas también, nosotros por eso, por ese trabajo, pues ganamos lo que como gestores, un sueldo normal, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros no hacemos un correcto trabajo, una correcta gestión ambiental, prácticamente pagamos. ¿En qué sentido? Que estamos no aportando una solución, sino aportando un problema adicional. Estamos contaminando de forma adicional. El principio de la precaución. Este principio es sumamente importante debido a que cuando nosotros vamos a hacer una correcta gestión ambiental, vamos a involucrar y a generar planos de emergencias, planos de riesgos, algunos tipos de elementos que les puede servir a las personas para regular el impacto. Entonces, si nosotros como gestores ambientales no tenemos la precaución de generar de correcta forma estos elementos, pues la responsabilidad cae en nosotros. Y en el gerenciamiento ambiental, que prácticamente es el grupo de trabajo con el que vamos a desarrollar el proceso de gestión ambiental. Importante también saber que uno de los principios es la integración de sensibilidad. Hemos visto en clases anteriores que ya no solamente es suficiente el tema de poder concientizar de forma ambiental, sino ahora buscamos sensibilizarnos con el ambiente. Ya no es suficiente ser conciencia, ahora necesitamos sensibilizarnos. Y como gestores ambientales, pues a la final tenemos ese fin, ¿no? Integrarnos a la sensibilidad o integración de sensibilidad, ser sensibles nosotros más que nadie con el medio ambiente. Y eso nos va a llevar a pensar de forma global, pero también actuar de forma individual en el momento que tenemos que tomar decisiones para acerca de las actividades que se van a generar para mitigar un poco, para prevenir o para curar el impacto. ¿Okay? Adicional a estos principios, es importante que conozcamos cuáles son los principios de responsabilidad social que tenemos como gestores ambientales. Así como nosotros tratamos o buscamos de alguna forma hacer o tratar de prevenir y corregir el impacto, también tenemos que ser responsables con la sociedad. ¿Cómo somos responsables? Y así como nosotros por el trabajo que realizamos y como todo trabajo recibimos una remuneración, también necesitamos solventar algunas dudas, algunas rendiciones de cuentas, ser transparentes, tener un comportamiento ético, tener o ser respetuosos a la legalidad, a los derechos humanos, a los intereses, estar integrados en este boom de la sensibilización. Todos buscamos actualmente que en cada situación que vive el planeta y el mundo entero ya no concienticemos tan solo, sino llevemos esa conciencia a la sensibilidad. ¿Okay? Es importante que dentro de la gestión ambiental conozcamos cuáles son los instrumentos que nosotros podemos ejecutar o utilizar para la ejecución de la gestión ambiental. Dice que estos procesos de la evaluación en la conciencia ambiental, o sea, pasar de conciencia a sensibilidad, se expresan en políticas de protección ambiental y en respuestas producidas por agentes económicos, que llevan al desarrollo de una serie de herramientas aplicadas a los variados procesos de desarrollo. Todos estos procesos que están dentro de la gestión ambiental buscan ser preventivos, lo que les mencionaba, correctivos y proactivos, dependiendo, eso sí, la fase en la que vamos a implementar. Los principales instrumentos son considerados pocos frente a los que suelen implementarse, siendo la evaluación de impacto ambiental uno de los más importantes y más antiguos. Vamos a hacerle una breve, vamos a subrayar esta partecita. La evaluación ambiental, chicos, la matriz de evaluación de impacto ambiental es el instrumento, uno de los instrumentos más importantes. Vamos a poner aquí importante, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Porque todo surge a través de la evaluación. Todo va a partir dependiendo de la evaluación que hagamos del impacto que estamos considerando. Como les mencionaba, parte de los instrumentos de gestión ambiental son los que pueden observar aquí. Y entre el primero que tenemos, vamos a numerarlo, el primero que nosotros tenemos en este momento es justamente lo que les mencionaba, la evaluación de impacto ambiental. ¿Cuándo vamos a hacer esta evaluación, chicos? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en este momento y sucede la erupción volcánica, el volcán erupcionó, tiró la lava, la población se vio afectada, destruyó casas,
zonas de agricultura, bueno, sin número de cosas. Entonces nos piden a todos los departamentos de gestión de riesgos a nivel nacional que vayamos al lugar del riesgo, al lugar del este. Entonces vamos nosotros en ese momento ya, y claramente como ya podemos, ustedes se pueden dar cuenta, nosotros en ese momento ya no podemos prevenir nada. Ya se hizo algunas situaciones para prevenir. Ahora tenemos que curar, tenemos que empezar a que todo lo que hagamos, la gestión ambiental que hagamos sirva para la recuperación de la zona. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué pasó ahí. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuántos muertos hubieron? ¿Qué destruyó la lava volcánica? ¿Cuáles fueron las afectaciones? Por eso siempre se hace primerito, el primer instrumento que ustedes utilizan es la evaluación del impacto. Seguido a eso tenemos los programas de monitoreo ambiental. ¿Cuáles son estos programas de monitoreo? ¿Qué buscan estos programas de monitoreo? Buscan sencillamente justo eso, monitorear algún tipo de fenómeno o algún tipo de elemento geológico. ¿Cuáles han sido monitoreados actualmente? El volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi que nosotros tenemos ha sido monitoreado por el proceso eruptivo y la zona de la costa ha sido monitoreada por los oleajes que estamos teniendo en este momento, ¿no es cierto? Estos programas permiten que nosotros recibamos alertas telefónicas que nos dicen que tengamos cuidado en ingresar a las playas, por ejemplo, porque se han presentado grandes oleajes. Todo eso se hace dentro de un programa de monitoreo ambiental. Seguido del programa de monitoreo ambiental tenemos el análisis del riesgo. Por ejemplo, sabemos que hay zonas en Quito que son vulnerables al riesgo, como por ejemplo las que se encuentran en las quebradas de los ríos, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos encontramos en las quebradas de los ríos, vivimos en constante riesgo. Nosotros como gestión de riesgos hacemos un análisis constante de cuál es el riesgo ahí, cómo podríamos tratar de mitigarlo o si es que ya hubo un derrumbe, cómo tratar de remediarlo. Todas esas actividades entran justamente en el análisis del riesgo. ¿Ok? Participación pública. En el tema de participación pública, nosotros consideramos a la participación la ayuda que tenemos para las campañas de a lo mejor de recolección de basura, de la limpieza de los canales de desagüe. Cuando hay un fenómeno, hay mucha gente del exterior que viene a aportar o a dar su punto humano, ¿no? Su aporte en temas de ordenamiento, en temas de construcción de viviendas, en diferentes. Esa es la participación pública. El quinto, que es el ordenamiento territorial y sistemas de información geográfico. ¿Quiénes utilizan este instrumento? Los GAD, las entidades gubernamentales, para que ustedes se puedan dar cuenta que, por ejemplo, en el 2015, vamos a ver, este era el territorio de Quito. Digamos que esto es Quito. En el 2023, que estamos actualmente, esto es Quito. Las personas o los programas que se dedican a verificar la expansión urbana que se ha tenido, tanto urbana como rural, son justamente las personas de gestión de riesgos y las personas de los GAD que se dedican a esto, pero bajo programas o instrumentos de ordenamiento territorial y a través de sistemas de información geográfica que prácticamente son un sistema que nos permite, pues, en forma vectorial, en forma satelital, poder crear mapas, ¿no es cierto? 6. Los programas de comunicación. Estos programas de comunicación son aquellos que, por ejemplo, ustedes ven en la televisión campañas para qué medidas optar ante la erupción volcánica, arma tu mochila de emergencia. En el periódico salen historietas acerca de la parte ambiental, en las redes sociales. Todo eso está incluido en los programas de comunicación. Programas de recuperación ambiental. Cuando nosotros ya nos dimos cuenta que el impacto, por ejemplo, la tala indiscriminada de los árboles está agotando el parque Ichimbía, vamos a hacer un programa de recuperación ambiental para proteger al bosque. Entonces, ¿qué hacemos dentro de este programa? Empezar a reforestar, a plantar arbolitos. Todo eso está dentro de un programa de recuperación ambiental. Y dentro de los programas de medidas de emergencia, que es el que nosotros vamos a analizar el día de hoy, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque un programa de medida de emergencia lo podemos generar de forma individual,
familiar, institucional, gubernamental, a nivel de países, de todo. Entonces, dentro de este programa de medidas de emergencia, se ejecutan parte o es el que abarca un poco más a todos los instrumentos de la gestión ambiental. Dentro de un plan de emergencia que vendría a ser el producto de esto, un plan de emergencia, podemos nosotros encontrar muchos de los instrumentos que aquí hemos mencionado y justamente es lo que vamos a ver a continuación. Un plan de emergencia, chicos. El plan de emergencia, basándonos un poco en nuestro sector, en nuestra zona, es un plan de emergencia escolar. Un plan de emergencia escolar da respuesta o permite reducir riesgos, 1, permite prevenir emergencias, 2, y permite prevenir desastres, 3. ¿Ante qué? Ante los posibles eventos que se presenten en el entorno escolar. Este programa educativo o programa de emergencia aplicada en la educación pretende dar a conocer y poner en práctica algunas estrategias, conceptos y metodologías para poder reducir todo lo mencionado. Vamos a ver a continuación un pequeño video acerca de cómo se pueden incluir todos los instrumentos de la gestión ambiental para un mismo fin. Voy a procederles a compartir la pantalla de YouTube para que puedan y podamos ver el video, ¿ok? Déjenme un ratito. Listo. Tras el terremoto ocurrido en Ecuador el 16 de abril, Fundación Telefónica Ecuador empezó a trabajar en proyectos y actividades para ayudar a las comunidades afectadas de la costa. Estas acciones tenían como objetivo ayudar a mejorar la estabilidad emocional de las personas. De inmediato, y con la ayuda de más de 250 colaboradores de la empresa, se recolectó 4 toneladas de productos de primera necesidad para enviar a las zonas afectadas. Adicionalmente, en la página web www.fundaciontelefónica.com.es se implementó una plataforma de donaciones económicas con las que se pudo recolectar más de 42.603 euros que permitieron solventar parte de los proyectos de este plan de emergencia. Pasaron apenas 4 semanas y Fundación Telefónica empezó con el proyecto Centros Pro Niño, el cual se enfoca en brindar la atención integral de niños y niñas en situación de riesgo. Actualmente, cada día se beneficia a 555 niños, niñas y adolescentes en Muisne, Pedernales, Bahía, Manta y Puerto Viejo. A finales de junio, la ayuda internacional empezó a llegar con el proyecto Vacaciones Solidarias Internacionales. Aquí, más de 80 voluntarios llegaron de 14 países del mundo para ayudar en la reconstrucción de escuelas, centros comunitarios y espacios infantiles de las zonas afectadas: Esmeraldas, Pedernales, Las Gilces, Río Chico y Playa Prieta. En total, se logró beneficiar a más de 4.500 personas de las comunidades de Esmeraldas y Manabí. Sin embargo, el miedo y la inseguridad seguían rondando el ambiente. Por esta razón, Fundación Telefónica creó chatbooks, microcuentos para leer antes de dormir, para ayudar a la estabilidad emocional de los niños. Con este proyecto se logró llegar a más de 61.618 familias, con más de 2.800.000 microcuentos enviados. Ahora somos una aplicación disponible en Play Store y Apple Store. Para complementar todas las acciones del plan de emergencia, Fundación Telefónica Ecuador realizó el Día Internacional del Voluntario. Para ayudar, voluntarios Telefónica nacionales volvieron a completar el trabajo pendiente en Río Chico. Además, crearon material lúdico para enviar a los niños de la Escuela República del Ecuador de Pedernales, Centros Pro Niño. Al final, el plan de emergencia de Fundación Telefónica benefició a más de 69.000 personas en todo el país. La ayuda no para. Seguimos contigo, Ecuador. Perfecto. Vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a darnos cuenta de un poquito de cómo se pudieron incluir todos estos instrumentos en un mismo plan de emergencia, ¿ok?
Entonces, vamos a ver que se pueda proyectar de forma correcta. Listo. Entonces, dentro del plan de emergencia es importante, chicos, saber qué tiene este plan de emergencia. Así como pudimos nosotros observar de que podemos incluir muchos de los instrumentos para un mismo plan, para un mismo fin, se dieron cuenta que en los chatbooks hicieron participación pública, programas de comunicación, hicieron, en este caso, déjenme regresar para indicarles, hicieron programas de monitoreo ambiental para ver las réplicas del sismo, hicieron análisis de riesgo porque claramente verificaron si las zonas pobladas corrían riesgo a que se ejecuten nuevamente réplicas, hicieron el programa de medidas de emergencia, hicieron sobre todo la evaluación del impacto. Entonces muchos de estos, por no decir 5 de los 8, vamos a decirlo, fueron aplicados para un mismo impacto, ¿no es cierto? Para un mismo fin. Ahora, dentro de la estructura del plan de emergencia, dentro del marco conceptual, tenemos como principal apartado el objetivo. El objetivo es súper importante y necesito que lo presten mucha atención y lo verifiquen. El primer objetivo se centra en salvar vidas. Vamos a ponerle aquí. El primer objetivo, salvar vidas. El segundo objetivo, como dice aquí, proteger bienes. El tercer objetivo, restablecer normalidad. Estos tres objetivos que están aquí en uno solo nos van a permitir entender un poquito más el tema del plan de emergencia. Con el plan de emergencia buscamos salvar vidas. Con el plan de emergencia buscamos proteger los bienes materiales, las casas, por eso hacemos programas de participación pública para donaciones. El tercer objetivo es restablecer prácticamente la normalidad. ¿A través de qué? A través de programas de comunicación, de la recuperación ambiental. También, obviamente, que el plan de emergencia busca una organización eficiente, una preparación, el equipamiento y práctica personal para enfrentar eventos adversos, eventos que se puedan suscitar a partir del impacto ya generado. También busca institucionalizar la gestión de riesgos. ¿Qué significa o qué quiere decir con esto? Que nosotros a través de estos, la elaboración o darles a conocer a ustedes de cómo se realiza un plan de emergencia, pues estamos prácticamente diciéndoles que la gestión de riesgos existe. Entidades que se dedican a tratar de prevenir y ahora a tratar de curar existen y están buscando justamente que se puedan incluir en todos los sectores económico, la parte administrativa, la parte técnica, la parte ejecutiva, la parte, todo están tratando de vincularse a la gestión del riesgo. En toda actividad que nosotros realicemos hay riesgo, ¿ok? Dentro de esa misma estructura existen dos apartados súper importantes que tiene que constar en el plan de emergencia. Colocar los datos generales de la población a la que vamos a gestionar como tal, con nombre de la institución, razón social, dirección y representantes. Pero también la construcción del escenario de riesgos es súper importante. ¿Cómo se construye un escenario de riesgos? Lo voy a anotar de esta forma. Primero lo podemos construir a través de la evaluación, como lo tienen aquí. Lo podemos construir también a través de fichas de observación. Podemos construirlo a través de un focus group. Cuarto, una entrevista a las personas que se encuentran perjudicadas con esto. Y 5, a través de un mapa de riesgo. ¿Ok? Entonces, podemos conocer o construir el escenario evaluando, ¿no es cierto? Es el principal. Nosotros vamos a evaluar, pero podemos utilizar algunos de los instrumentos adicionales. Vamos a evaluar con una ficha de observación. A veces no es tan completo que nosotros llevemos una ficha de observación. ¿Por qué? Porque a veces se nos complica el tema, ¿no? A veces el impacto no es tan claro. A lo mejor eso era un terremoto, pero pareciera que fue simplemente un derrumbe. Entonces, hay que juntar varios instrumentos para poder realmente construir este escenario. Podemos hacer un focus group entre las personas, los representantes, los afectados, los que no les pasó nada, las entrevistas igual, y un mapa de riesgos también nos sirve. Los mapas de riesgos generados por las imágenes satelitales también nos permiten ver qué es lo que sucedió. Si antes aquí toda esta parte era la montaña
y actualmente esto ya no existe, podemos nosotros determinar que sucedió algo aquí. Y la forma en la que ya no existe esta partecita, pues simplemente es porque a lo mejor se derrumbó, prácticamente se derrumbó, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite conocer. Es importante que tomen, igual les dejo yo anotado aquí en estas diapositivas, para que ustedes puedan tomar en cuenta lo que les estoy mencionando, ¿no? Y como primer punto dentro de esta estructura tenemos esta matriz de evaluación de riesgos, ¿ya? Voy a enseñarles cómo se construye la matriz de evaluación. Vamos a cambiarnos a un pizarrón donde vamos a poder ejemplificar lo que les estoy mencionando, ¿ok? Vamos a ver. Una matriz de evaluación del riesgo sucede o se ejecuta de la siguiente manera. Es una matriz como de priorización de riesgos en este caso. Sabe existir una matriz de priorización de problemas llamada matriz de Bester, pero nosotros vamos a trabajar con la matriz de evaluación, que viene a ser un cuadradito, como pueden ver aquí, donde nosotros vamos a colocar de diferentes formas, ¿no? Así. Vamos a colocar pop. Vamos a colocar 1, 2, 3. Tenemos, vamos a cerrar aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tenemos que colocar uno más. 4. Vamos a hacer una matriz de 4 por 4, ¿ok? Listo. ¿Qué iría en este sentido acá? Pues prácticamente irían los riesgos y acá también van los riesgos. ¿Listo? Esta matriz funciona de esta manera. Nosotros aquí vamos a colocar los riesgos a la que está sometida la población que vamos a gestionar. Por ejemplo, está sometida a terremotos, entonces nosotros ponemos terremotos. Si pusimos aquí terremotos, acá también le ponemos terremotos, ¿no es cierto? Como una matriz de cruce. Si estamos ante una erupción volcánica, igual acá, erupción volcánica. ¿Sí? Nosotros estamos ante incendios. Acá también. Y finalmente ante, por ejemplo, ¿qué será? Tormentas. Tormentas acá también, ¿no? Listo. Entonces nosotros conocemos esta matriz, nosotros vamos a empezar a priorizar el riesgo. ¿Cómo? Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el riesgo al que estamos sometidos y no tenemos ninguna posibilidad de poder saber qué va a ocurrir? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a analizar primero la erupción volcánica. Al analizar primero la erupción volcánica, nosotros nos damos cuenta de que antes, ya desde hace 8 meses más o menos, nos vienen diciendo en este caso de que el volcán Cotopaxi está erupcionando, ¿no es cierto? Pero ya han pasado 8 meses de eso. Quiere decir que estamos y ya vivimos en el riesgo, ya estamos viviendo el riesgo. ¿Ya? Entonces, cada vez ya estamos ejecutando este riesgo, ya lo estamos viviendo. Vamos con con los incendios. Si nosotros no estamos en nuestra casa y provocamos el incendio no es tan probable que suceda. ¿Por qué? Porque la mayoría de los incendios se provocan por actividades antrópicas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, si no lo ocasionamos, a lo mejor no estamos corriendo ningún riesgo, ¿correcto? Vámonos con las tormentas. Si nosotros vemos que el cielo, en este caso, ¿no es cierto?, está sumamente gris y ya quiere llover, ¿cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta, está así súper negro, súper negro, súper negro. Nos vamos a dar cuenta que lo más probable que suceda es que llueva y genere tormentas. Es algo que nosotros ya sabemos que puede suceder. Entonces, no es algo que nos va a agarrar desprevenidos. Y es aquí donde viene el punto. Un terremoto sí es un riesgo en el que nosotros estamos un momento así, en nuestra casa tranquilamente, y luego las placas que están en el interior de la Tierra, pues se genera un rompimiento aquí, ¿cierto? Se libera la energía y ocasiona prácticamente un
terremoto, donde todo se destruye, ¿no? Se caen los árboles, Bueno, no soy experta dibujando, pero el terremoto sí es uno de los riesgos que pasa sin nosotros predecirlo y nos genera miedo, ¿no es cierto? Nos genera un poquito de miedo y nos genera un poco de malestar realmente. Entonces, el terremoto sí es uno de los riesgos que podemos considerar como el que no vamos a saber cuándo puede llegar. Entonces, ¿qué significa o qué hacen en esta matriz de evaluación? Empezamos a analizar. Entre terremoto y terremoto se ponen los ceros porque estamos relacionando lo mismo, sabiendo que la escala viene a ser 1 de, vamos a decirlo, poco importante, 2 importante y 3 muy importante. Entonces, entre un terremoto y la erupción, ¿cuál sería más importante tratarlo? ¿El terremoto o la erupción? El terremoto prácticamente, por ende, en este caso lo vamos a colocar terremoto, ¿no es cierto? De orden de importancia 3, a cuestión de terremoto. Entre terremoto e incendio sigue ganando el terremoto. Entre terremoto y tormenta, la más importante vendría a ser el terremoto, ¿ok? Entre erupción volcánica y terremoto, la erupción volcánica es menor que el terremoto, no sería mucha importancia porque ya sabemos que existe, entonces va un 2. Entre erupción e incendios, realmente el más importante vendría a ser la erupción, podemos ponerle un 2 igual. Entre erupción y tormenta, lo que podría causarnos un poco más daño, a lo mejor es la erupción, pongámoslo en 2. Entre incendio y terremoto, el incendio es menos importante. Entre incendio y erupción es menos importante y entre incendio y tormenta menos. Entre tormenta y terremoto es menos importante la tormenta y lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros generamos acá? Un valor, que por ejemplo, me olvidé la columna, un valor que indica que el terremoto tiene 3, 6, 9, 2, 4, 6, 3 y 3. ¿Cuál es el riesgo que genera mayor importancia en nuestro caso para empezar a generar una planificación de emergencia? El terremoto. Esto se hace y por eso esto se sabe pintar rojo, 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 rojo. Después se pinta amarillo, toda la zona que no es tan vulnerable, digamos, y rojo la que es verde la que es menos vulnerable. ¿Ok? Entonces, esta matriz es la que nos permite a nosotros saber que el riesgo al que vamos a aplicarle el plan de emergencia prácticamente es el terremoto, ¿ok? Entonces, ustedes pueden evidenciarlo en la matriz, en este caso, que van a verle a continuación, en la matriz que estábamos mencionando en las diapositivas, las que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tenemos la parte roja, la parte amarilla y la parte verde, ¿ya? Una vez que hacemos la matriz de evaluación del riesgo, ya sabemos que nuestro riesgo, lo voy a anotar aquí, es el terremoto. Vamos a generar algo adicional y viene algo muy importante, la evaluación de la vulnerabilidad, chicos. Otro de los insumos para la construcción del escenario de riesgo consiste en evaluar la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante siempre tener en cuenta que depende de la amenaza, es decir, se dimensiona en función de la amenaza. Para determinar los factores que se debe de responder a las siguientes preguntas, ¿no? Frente a una determinada amenaza, ¿qué elementos físicos, económicos, ambientales representan fortalezas y debilidades? ¿Cuál es la causa de que esto sea así? Y de estos factores, ¿cuáles son los más importantes? Pero para poder hacer estas preguntas a la población, tenemos que identificar primero cuándo somos vulnerables. Por ejemplo, si ahorita se ocasionara un terremoto en la ciudad de Quito, ¿quiénes serían vulnerables en este caso? Todos los habitantes de Quito o a lo mejor los habitantes de Galápagos. En el momento que nos ponemos a evaluar realmente, todos los vulnerables seríamos los que estamos en Quito, no los que están en Galápagos. Tal vez sientan el sismo, pero no son vulnerables. ¿Por qué? Porque el mayor desastre se va a concentrar en Quito. Nosotros somos el pueblo amenazado, como dice aquí. Depende de la amenaza. ¿Dónde, qué situación o qué estado de este planeta es el que se encuentra amenazado? El que se encuentra amenazado ante ese posible riesgo es vulnerable. A veces cometemos el error de decir,
que somos vulnerables todo el Ecuador, apliquemos el plan de emergencia para todos, cuestión que a veces no es correcta, porque no nos centramos realmente en solucionar el problema, que en este caso se suscitó en Quito, sino empezamos a resolver problemas a nivel nacional que a lo mejor no estén acorde a lo que tenemos que centrar en el plan de emergencia. Algo muy importante, cuando nosotros vamos a hacer esta evaluación del impacto ambiental, nosotros al momento de que llegamos y hacemos la evaluación, como les indiqué, empezamos a verificar algunas de las condiciones y empezamos a verificar qué debemos de incluir dentro del plan de emergencia. Para esto, nosotros tenemos que considerar factores, como el factor físico, el ambiental y el económico. Dentro del físico, nosotros llevamos casi siempre cuando hacemos gestión ambiental, llevamos estas tablas como fichas de observación o como entrevistas, pequeñas entrevistas a las poblaciones para poder saber qué es lo que necesitan que se evidencie en el plan, qué información adicional ellos no poseen o no conocen para darles a conocer. Entonces nosotros llevamos esto, ¿ok? Y hacemos lo siguiente. Cuando nosotros llegamos al impacto, al lugar donde se ha suscitado la tragedia como tal, empezamos a identificar y les preguntamos, ¿no? A través de una entrevista. ¿Conocen ustedes cuál es el material de construcción utilizado aquí en esta población? Muchas de las veces vamos a recibir no. ¿Conocen si anteriormente el lugar fue afectado por eventos? No. ¿Cuáles son las características geológicas, la calidad y el tipo de suelo? A veces decimos que no sabemos. ¿Saben si la norma de construcción respetó la normativa vigente? No sabemos. O si es que sabemos y decimos que no ha respetado. ¿Saben ustedes, y una de las más importantes, si existen rutas y salidas de emergencia en su población, en su hogar, en el colegio que había cerca de por ahí? No. Entonces, todas las cosas que nosotros empezamos a hacer, no. La parte ambiental igual, no. Son todos los ítems que debe tener el plan de emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aportarle de cierta manera a la población sobre lo que no poseen o desconocen. Y uno de los, no de los, tal vez de los más importantes, pero sí de los que fallamos muchísimo, es que en las instituciones o en las comunidades no existen o no están planteadas correctamente las rutas y salidas de emergencia. No existen planos que nos indiquen que por aquí hay una salida de emergencia, por acá tenemos que venir por aquí, tenemos que salir por acá. Nada, no existe en muchas de las ocasiones. Por eso el plan de emergencia primerito debe empezar a generar toda esta información. Y en base a lo que les he mencionado, pues es prácticamente una de los planos que vamos a hacer el día de hoy, ¿no es cierto? Pero antes de eso, cuando nosotros ya identificamos, ¿no es cierto?, la amenaza. ¿Qué estábamos amenazados, chicos? Estábamos amenazados a los incendios. Se colocan en esto como un documento, ¿no? A los terremotos, a las tormentas y a las erupciones. Y determinamos cuáles han sido los factores de vulnerabilidad. Hay veces en las que las construcciones son de bajo material por la vulnerabilidad económica. A veces se les ha dado a las poblaciones información necesaria, pero no se pone en práctica, la cultural. Y hay muchos factores de vulnerabilidad, de que, por ejemplo, son zonas alejadas socialmente, la parte social. Entonces, hay muchos factores de vulnerabilidad que se pueden considerar. Y al analizar esto, determinamos realmente cuál es el riesgo al que estamos sometidos, que en nuestro caso, terremoto. Esta matriz como tal también debe ser se hace esto cuando se ha concluido con el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad, con tal de saber el potencial riesgo al que se encuentra expuesta la institución, la población. En nuestro caso, como vamos a hacer el escolar, la institución. Algo adicional es que nosotros tenemos que, o para hacer un correcto plan de emergencia, debemos de saber el plan de los riesgos, el mapa de riesgos, que realmente es un recurso o una herramienta útil para la elaboración de este plan de emergencia. No es una obra cartográfica especializada, sino un dibujo o un croquis donde se identifica y se localiza los principales riesgos y recursos existentes. ¿Para qué sirve esto? Para poder conocer los riesgos específicos a los que está expuesta la institución. Sirve como una herramienta para la toma de decisiones, importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que nuestra zona está en emergencia, está en rojo,
bastantes zonas están en rojo, podemos tomar decisiones de si todo está en rojo tenemos que evacuar durante tanto tiempo, un montón de decisiones que se pueden tomar. Permite la elaboración de los planes de organización para enfrentar las amenazas y riesgos. De esta manera logramos mejorar los mecanismos de prevención, que es lo que tenemos, y mitigación. Yo les voy a mostrar a continuación un mapa de riesgos o lo vamos a elaborar con ustedes. Voy a volver a salir, voy a ir a la pantalla y lo vamos a dibujar, ¿ok? Listo, estamos acá. Vamos a generar un mapa. Por ejemplo, vamos a generar un mapa de un colegio. El colegio es así, toda esta es la estructura de un colegio. ¿Listo? Tenemos las aulas por aquí. Vamos a decirle las aulas por aquí. ¿Cierto? Tenemos la sala de cómputo. Tenemos estas son las aulas. ¿Sí? Tenemos acá una cancha. Con sus arcos. Listo, tenemos acá más edificaciones como el Dove y todo eso. Esta es la entrada. Más oficinas, ¿no es cierto? Por aquí. Oficinas o aulas, como ustedes deseen. Listo. Este es nuestro mapa, ¿no es cierto? A veces decimos que el croquis que hacemos de nuestro mapa de riesgos puede ser totalmente básico como no. Por ejemplo, estamos viviendo ante un terremoto, ¿no es cierto? En este momento. La zona de riesgo, solo hablando de nuestro lado escolar, de nuestra parte escolar, sabemos que si estas aulas están o son, por ejemplo, bastante altas y todo eso son las primeras que van a sufrir el riesgo. Entonces, toda esta zona se pintaría, chicos, de rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una de las zonas más vulnerables, donde puede ocasionarse más daños. Se pueden romper las ventanas, los chicos se pueden caer en el momento. Aquí hay escaleras, vamos a dibujarlo. Aquí hay escaleras. Se pueden caer en el momento de bajar de las escaleras como tal. La partecita amarilla podríamos trabajarla como toda esta zona, que es la zona también de oficinas, ¿no? Centros de cómputo y todo, pero ya se encuentran estas zonas en la parte baja. Entonces hay un poquito de menos riesgo ante que el terremoto les afecte. Entonces nosotros podemos pintarla de color amarillo. Pero ahora, ¿cuál es la zona que vendría a ser nuestra zona que nos permitiría salvaguardar nuestra vida, nuestros puntos de encuentro, las zonas donde las edificaciones no están? Y por ende la zona más alejada del colegio, en nuestro caso, que vendría a ser la cancha. En la cancha siempre, las canchas de fútbol, cuando no están cercanas a edificaciones, son las zonas más seguras que tiene una institución. Entonces, y claramente el punto de salida. Lo podemos nosotros pintar de color verde. Entonces, este vendría a ser prácticamente un mapa de riesgos, chicos. No es tanto, a veces los mapas de riesgos de una comunidad o de un país o de una ciudad, hablando ya de forma macro, pues puede abarcar un proceso de sistemas de información geográfica. De hecho, se utiliza el ArcGIS, se utilizan algunos instrumentos para poder ejecutar el mapa, generar el mapa. Entonces, pero a veces, claramente, cuando ya sabemos dónde está destinado nuestro punto de ejecución, sabemos que se puede construir prácticamente el mapa de riesgo nosotros mismos. Y en este caso, este vendría a ser nuestro mapa de riesgos. ¿Cierto? Como ya lo hemos construido en este momento, ¿cierto? Lo construimos ahorita, entonces vamos a regresar a las diapositivas. Como ya nosotros construimos nuestro mapa de riesgos, nosotros ya tenemos lo que van a ver a continuación. Ya tenemos zonificada los lugares donde corremos un poco de mayor riesgo, ¿no es cierto? Exactamente, ahí lo pueden observar. Entonces, como ya sabemos, ya conocemos a los que está expuesta la institución, y aquí tenían ustedes también, ¿no es cierto? La parte de aquí puede ser la zona segura, la parte de aquí realmente la zona afectada, y a lo mejor esto, el anexo o la calle, puede también ser una zona segura, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver cómo deberíamos armar un mapa con los elementos adecuados para que una persona, al leer este mapa, pueda saber o identificar qué
hacia dónde tiene que dirigirse en caso de emergencia. Ese es el principal problema cuando no se tiene marcado. Ustedes pueden observar en este mapa, no existe una zona que diga, si yo estoy en la biblioteca y tengo una zona de riesgos, debo caminar hasta acá y llego al punto de encuentro. En este croquis o en este ejemplo, no tenemos. No está señalizado, por ejemplo, otra cosa, decir que si estoy en el centro de tecnología, si pasara un incendio, debo tener aquí al lado un extintor o un martillo o en este caso, una manguera que me permita solventar el riesgo. Y si no pudiera tal cual tener una flecha que me indique que tengo que dirigirme al punto de encuentro. Crear esta parte es un poco compleja, pero es necesario que nosotros como gestores, al hacer el plan, que ya se dieron cuenta que era uno de las deficiencias, generemos. Entonces, he desarrollado estos planes, estos mapas como tal, un planito de una institución educativa pequeña para poder trabajar con ustedes ahorita el tema de cómo deberían estar o cómo deberían colocarse las leyendas, las señales, vamos a decirlo, acerca de cómo podríamos reaccionar ante cualquier, en este caso, terremoto. Listo. Entonces vamos a trabajar el primero, chicos. Tenemos algunos elementos, algunos símbolos. Tenemos las flechas, tenemos la salida de emergencia, el uso de las escaleras en caso de un incendio, la manguera, el martillo, la salida de emergencia para personas con discapacidad, usted, en este caso el símbolo de nosotros cuando estamos en el mapa, el extintor, la no usar los elevadores, los puntos donde se colocan las alarmas, las llamadas, los puntos donde están los teléfonos de emergencia, las alarmas como tal y la salida de emergencia en caso de incendios. Entonces, ¿qué vamos a comenzar haciendo ahorita? Es colocando estos símbolos dentro de este mapa, dependiendo y analizando la situación. Acuérdense que uno de nuestros principios es la precaución, y si ya nos dan la posibilidad de generar un mapa como estos, donde tengamos y podamos colocar y darle a la institución, en este punto usted tiene que poner esta señal, en este punto la otra y así. Entonces, vamos a primero identificar dónde estamos, ¿ok? Primero, siempre cuando se realiza un mapa de esto, se identifica dónde estamos. Estamos aquí. Se identifica como segundo apartado el punto de encuentro. Si ustedes se pueden dar cuenta, este punto rojo viene a ser el punto de encuentro, ya diseñado en este mapa. Entonces, sabemos que todas las flechas deberían dirigirse a los puntos de encuentro o a las salidas de emergencia. Ya he colocado aquí los símbolos de no usar los elevadores, están correctos. Nosotros en casos de emergencia no podemos utilizar los elevadores. Vamos a analizar las escaleras, a ver cuáles son escaleras de emergencia. Nosotros aquí podemos observar una señal que dice utilizar las escaleras en caso de incendio, pero la estructura de la escalera nos indica que no es una escalera a la que estamos bajando, sino una escalera que nos está dirigiendo a un piso secundario, a un segundo piso. Entonces, esta escalera, esta señal ética está correcta, sin embargo, para reaccionar en el primer piso, esto no estaría correcto. Es decir, nosotros no podemos utilizar esta escalera para evacuar, porque estaríamos subiendo en vez de salir. Listo. Sabiendo eso, vámonos al lado de las aulas. Ya tenemos una flecha dibujada, ¿no es cierto? Este de hallway es prácticamente el balcón. Si todos los cursos se encuentran cerca del balcón, simplemente todos los cursos deberían salir de ese punto, ¿no es cierto? Deberían salir. Y a veces cuando son aulas, es necesario que en las aulas o cercanas a ellas, por ejemplo aquí, en la mitad de ellas, debería existir un martillo, la manguera y un extintor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en momentos de emergencia, a veces no podemos abrir las puertas o algo, o las ventanas, o abrimos demasiado y vemos que otros cursos no pueden abrir para poder evacuar, pues podemos tener a la mano un martillo, eso que se encuentra todos los martillos y se los localiza, estos tres elementos en un mismo cuadradito que siempre lo pegan en las instituciones para tener los tres. Entonces, yo diría que debería haber uno de estos en esta. Si fueran más aulas, deberían existir por lo menos 2 lugares donde se encuentren estos elementos. Entonces nosotros vamos a salir y nos vamos a dar cuenta que podemos colocar las flechas para acá,
para que la gente salga así y se dirija a la escalera. Esta escalera sí nos identifica que subiendo y bajando podemos llegar al punto de encuentro. No es lo más adecuado y a lo mejor no se encuentran de esta forma que tener una escalera para salir a la cancha, pero sí puede generarse, porque si nosotros estamos en un segundo piso y queremos bajar a la cancha, a veces lo más factible es utilizar las escaleras, ¿no es cierto? Y esta escalera pues sí nos sirve. En esta escalera tendríamos que colocar la salida, el elemento de salida de emergencia. Aquí, ¿correcto? Salida de emergencia. También cuando salimos de los cursos nos podemos dar cuenta que nosotros podemos cambiar el estilo de la flecha. ¿Por qué? Porque tenemos que evacuar, tenemos que empezar a salir. Esta de aquí, chicos, es la entrada. Nosotros en este punto podríamos colocar la salida de emergencia para discapacitados. ¿Por qué? Porque nosotros por ejemplo, tenemos estudiantes que están en silla de ruedas o padres de familia, no podemos bajar las escaleras, tenemos que salir por la zona más segura, que en este caso es la zona de entrada. Hay una flecha de entrada y una flecha de salida. Si estamos en los laboratorios, fijémonos, también debería existir, chicos, martillos, debería existir una manguera y debería existir un extintor. Por lo menos uno aquí y uno afuera debería existir. Y las flechas claramente nos indican que todos tenemos que ir a la escalera para poder bajar, ¿no es cierto? Adicional, ¿dónde estarían las alarmas? Casi siempre las alarmas deben estar en todos los puntos estratégicos. En las esquinas, para que todos tengan el acceso, ¿cierto? En los cursos podrían trabajarse aquí, una al final, y así. Dentro de los cursos, en los baños, uno afuera, por ejemplo. Los puntos de teléfono siempre en los hall, más o menos en el hall y a lo mejor en algún lugar de, por ejemplo, aquí. En el centro de multimedia donde tenemos computadoras, también sería importante que existiera un martillo, una manguera y un extintor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que si hay un terremoto puede explotarse los cables o hacerse cortocircuito y generarse un incendio. Más o menos sería una estructura de un mapa. Entonces, vamos al otro ejemplo, que está un poquito mejor. En el otro ejemplo, que también es una institución, vamos a darnos cuenta que también tenemos que colocar algunas de las de leyenda, ¿no es cierto? Pero primero identificar qué escaleras primero no nos servirían. Esta no nos serviría, chicos, porque si se dan cuenta, subimos y bajamos, estaríamos subiendo a un segundo piso. Esta tampoco estaríamos subiendo, pero estas que son transversales como esta y ninguna más, serían sí consideradas salidas de emergencia. Emergencia, salidas de emergencia. ¿Por qué? Porque nos están arrojando a la calle. En este caso a la calle y en este caso a la calle. ¿Cuál es el punto de encuentro? Nuestro circulito negro y ahora rojo. Entonces todas las flechas deberían empezar a apuntar a tratar de salir. Estos cursos de aquí, que son cursos pueden tener una opción, salir por la salida de emergencia, valga la redundancia, o dirigirse al patio. O también dirigirse a estas salidas de emergencia para salir. Esta escalera pues indica que también podemos salir, es una salida de emergencia igual. Mantener. Déjenme, regresar al último. Esta salida de emergencia nos permite también entender que podemos nosotros salir al sector del estacionamiento o si hubiera otro piso abajo, ¿no? El hall viene a ser la salida de emergencia de personas con discapacidad. Nosotros en este lado de los cursos también podemos dirigirnos hacia la derecha, hacia la izquierda con el fin de tratar de salir. ¿Dónde irían los extintores? Justamente sabemos que en la mitad de los cursos podría existir uno. En la mitad de estos son edificaciones igual otro, aquí por aquí otro. La mayor cantidad podría existir dependiendo el tamaño en este caso, de la institución. Las alarmas de igual forma en puntos estratégicos donde puedan tener acceso todos. Esquinas a veces saben ser las más adecuadas para que todos puedan tener el acceso. Y saber, me faltaría, el uso de escaleras en caso de incendios podría trabajarse aquí, ¿no?
Entonces, es importante que podamos identificar un poquito el tema de cuáles son los símbolos que se pueden colocar dentro de un mapa y generarlo, ¿ok? Vamos a ver, yo les voy a cargar en la plataforma la correcta posición de estos símbolos para que ustedes lo puedan observar. Y a continuación, pues vamos a verificar un video acerca de cómo se armaría o cómo se leería en este caso un croquis en este caso de emergencia, ¿no? Vamos a terminar de reproducir y lo vamos a colocar, ¿no es cierto? Vamos a ver. Un plano de salidas de emergencia, ¿no es cierto? De emergencia, es este. Vamos a colocarlo. El plano de evacuación. Vamos a ver, bueno, uno que no dure mucho. Plano de evacuación, vamos a ver, no, veamos este aquí. Salidas de emergencia. Es importante de la Fundación Telefónica del Ecuador porque de igual forma puede indicarnos cómo leer o cómo identificar los. Vamos a poner. Fundación Telefónica Ecuador, pensando en su seguridad, invita a prestar atención al siguiente video para la urgencia. De existir algún percance, escucha señal de alarma. Un peligro y se debe evacuar las salas inmediatamente. No salga calmado y siga las instrucciones que los brigadistas le indiquen. Ellos están identificados con un color morado en sus hombros. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad, niños y ancianos, evacúen en primer lugar. Ubique y siga la señal de ruta de evacuación que esté más cercana a usted. Estas rutas las podrá identificar a través de las señales que se encuentran visibles alrededor de las salas. El espacio Fundación Telefónica Quito cuenta con 2 puertas de salida para casos de emergencia. La primera se encuentra en dirección al Auditorio Leonardo da Vinci, hacia el corredor principal del edificio, y la segunda se encuentra en dirección a la sala Isadora Duncan, hacia el exterior del edificio por la vía Nayón. Estas 2 puertas dirigen a un mismo punto de encuentro, que es el parque que está ubicado al lado de la pileta exterior de la Torre 2 de Ecopark. Ahora que conoce las salidas de evacuación, siga la ruta establecida y no regrese por ningún motivo. Vaya sin demora hacia el punto de encuentro ubicado al lado de la pileta exterior de la Torre 2. Permanezca allí, a la espera de instrucciones, y de ninguna forma trate de sacar los vehículos del parqueadero. Disfrute su estadía en las instalaciones de Fundación Telefónica Ecuador. Utilizar correctamente. Correcto, entonces, ¿pudieron darse cuenta cuánta es la importancia, acerca de colocar bien la señal ética? Para nosotros poder identificar realmente si pues estamos realizando bien el proceso de la evacuación de las personas, les estamos brindando prácticamente a las personas que viven ahí o a los estudiantes de las instituciones la forma más adecuada de evacuar a través de nuestro plan de emergencia y sobre todo de nuestro plan de evacuación o de emergencia. Entonces, chicos, les agradezco por su presencia el día de hoy. Pues nada, nos estamos viendo en la siguiente clase.